Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy en Marca la Diferencia con Psicología, un tema apasionante y que digamos que nos conecta no solamente con el otro, en este caso los adolescentes que tenemos en casa o a nuestro alrededor, sino también con nosotros mismos, porque también hemos pasado por ahí. Todos estos adultos que somos, pues algunos que ya hemos llegado a la adultez, pues recordad que también un día fuimos adolescentes. Y cuántas cuestiones, ¿verdad? Yo habitualmente en consulta, bueno, tengo tanto a los padres como a los adolescentes en consulta y veo un punto de vista y el otro. La verdad es que aparte de ser tremendamente enriquecedor para mí como persona y por supuesto como profesional, pues estas preguntas que suelen asaltarnos ya desde el punto de vista del adulto, ¿no? Parece que nos hemos olvidado de cuando nosotros fuimos también más jóvenes, ¿no? Adolescentes, en esa época entre los 10, 11 años y los 18. Y justamente al hilo de esto, deciros, estas preguntas que se me formulan habitualmente y que yo espero que hoy me formuléis alguna otra es ¿qué le ha pasado a mi hijo o a mi hija, ¿no? De repente parece que tengo un extraterrestre en casa. Cuando antes estaba constantemente pegado o pegada a mí, pues ahora de repente ni me saluda, ni me dice buenos días, ni me da un beso en la mejilla. ¿Quién es ahora? O sea, no lo reconozco. Yo como adulto no reconozco a mi hijo, a mi hija, adolescente. Ellos, ¿pensáis que se reconocen? Y ahí os dejo la pregunta. ¿Pensáis que lo tienen fácil? Yo sé que conscientemente todos los adultos sabemos que es una época difícil. Sin embargo, lidiar con ello día a día realmente llega a ser muy duro, muy complicado, muy difícil y que requiere de muchísimo entrenamiento. Esas preguntas que a mí me formulan habitualmente y que de verdad que os invito a que lo hagáis vosotros ahora en directo. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Quién es ahora? Él o ella realmente se encuentra bien con él mismo o con ella misma teniendo este tipo de comportamientos o no. ¿Vale? Todas estas preguntas que nos formulamos como adultos, yo aquí os diría que lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a casa o cuando estamos con un adolescente cerca es ¿cómo me encuentro yo? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te encuentras tú en este momento del día? En este momento de la vida. ¿Te encuentras cansado o cansada? ¿Te encuentras irritado o irritada? ¿Tienes un montón de problemas a lo mejor en el trabajo? ¿O te das cuenta que no tienes nada en la nevera para hacer de cena? ¿O no lo sé, puntos suspensivos? Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que seas consciente de cómo estás tú. Más que cómo está tu hijo o tu hija adolescente. ¿Cómo estás tú? Porque desde donde tú estés es desde donde vas a hablar. Si tú estás irritado o irritada porque has tenido problemas a lo largo del día o porque ahora os explicaré qué es el secuestro del calcetín o el poder del calcetín más bien. Si estás irritado o irritada y llegas a tu casa y te encuentras un adolescente que no ha hecho los deberes, que tiene la habitación patas arriba, que está tirado en la cama con el móvil, ¿eso qué te va a producir? Si ya vienes irritado, irritada, ¿qué va a hacer? Va a irritarte muchísimo más. Si estás cansado o cansada, ¿qué vas a hacer? Dos cosas. O bien te irritas y echas la bronca, o bien tiras la toalla y dices, es que no puedo más, porque hay que ver, porque no tenéis cuidado, porque bla, bla, bla. Entonces vas a manifestar todo ese cansancio también en bajar los brazos y en responsabilizar al otro. Cuando realmente lo primero que tienes que chequear es tu estado de ánimo y saber desde dónde hablas. Yo entiendo que esto no se puede hacer ni todos los días, ni a todas horas, que todos somos humanos y que realmente
en todas las familias hay discusiones. Y esto tenemos que ser conscientes de ellos. Familias perfectas no existen. Ni siquiera profesionales que nos dedicamos a esto tenemos familias perfectas. Es que es imposible. Ni comunicación perfecta. No lo hay. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo sí que influye en la parte relacional. Nuestras vivencias o experiencias a lo largo del día o como nos levantemos por la mañana según hayamos dormido, nos influye a la hora de relacionarnos con el otro. Y por supuesto, nos van a influir a la hora de estar con un adolescente que no sabe muy bien tampoco ni qué quiere, ni cómo lo quiere, ni cuándo lo quiere, ni siquiera se reconoce él. ¿Cómo lo vamos a conocer a lo mejor nosotros si es que ni siquiera se reconoce él? Bueno, todos estos temas voy a intentar darle salida o dar explicación o breves tips. Pero sí que es cierto que sería ideal que vosotros también me hicierais preguntas, porque no solamente son las preguntas que yo puedo recoger más habitualmente en la consulta, sino preguntas que a vosotros realmente os interesan, que a vosotros que no os centre en consulta probablemente, ¿no? Entonces, yo os decía, lo primero que hay que hacer es chequearse uno mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro yo? 2. Una vez que yo ya sé cómo estoy, lo que necesito es tranquilizarme o estar en mi centro. Me doy 2 minutos. Es que no tienen por qué ser más. Puedo respirar, porque respirar es lo primero que tenemos a mano, pero también nos pueden servir cualquiera de las otras técnicas que tengamos a mano. O puede ser desde amasar pan o coger una esta de plastilina, o a lo mejor acariciar a nuestra mascota, o a lo mejor ponernos una música que para nosotros nos genere bienestar y nos baje esa intensidad emocional, la que sea que estemos teniendo, porque a veces es que venimos muy tristes. Bueno, pues nos vamos a poner música para que nos ayude a estar en un estado más neutral, más de zen, ¿vale? Insisto, familias perfectas no existen, discusiones va a haber seguro, lo que pasa es que vamos a minimizar, digamos, el volumen de discusiones, malestares, faltas a lo mejor de respeto, de confianza o incomprensiones que se pueden dar en el seno de las familias con adolescentes. Vale, entonces lo primero, saber cómo estoy. Lo segundo es centrarme yo y estar lo más sereno, más serena posible dentro de la realidad que estoy viviendo ese día, que va a ser diferente al día de mañana y que habrá sido diferente al día anterior. Lo segundo que os quería comentar es lo que yo llamo, y que en mis formaciones me lo conocen a veces cuando hablo de gestión emocional, suelo poner el ejemplo del poder que tiene un calcetín, por favor. Y os explico. El poder del calcetín es que si llegamos a casa y hay un calcetín por el medio, en el pasillo, que puede ser un calcetín, una goma de pelo, una sudadera, un libro, un lápiz, lo que sea que esté en el medio del pasillo, que no esté colocado donde debería estar, que puede ser las tijeras en la mesa de la cocina cuando deberían estar en el cajón, cualquier cosa nos va a disparar. Y eso forma parte de lo que nosotros los profesionales llamamos la amígdala, es decir, hay algo que está disparando nuestro estado emocional. Fijaros qué poder puede llegar a tener un calcetín cuando realmente el calcetín, el pobre, está ahí en medio del pasillo, o las tijeras sobre la mesa cuando no están en el cajón. No depende de las tijeras o no depende del calcetín como nosotros nos ponemos, ¿no? Que es llegar a casa y decir, ¿pero cómo es posible? ¿Cuántas veces voy a decir otra vez que los calcetines en la lavadora o en el cajón si están limpios, ¿no? Entonces, ahora yo lo digo con una sonrisa, pero realmente cuando llegamos a casa y nos encontramos eso, nuestra sensación es falta de respeto, falta de organización, hay que ver, yo estoy cansado, yo estoy cansada, es que nadie me cuida. Vale. Si nosotros hacemos eso, aquí hay una frase que yo también suelo decir y es, no vas a conseguir que se porten mejor si les haces sentir mal. ¿Qué estamos haciendo también ahí? Si yo estoy culpabilizando, porque estoy gritando, estoy chillando, tal, o estoy utilizando incluso expresiones, pues a lo mejor incluso puedo utilizar alguna expresión más sonante, ¿no? Algún taco, ¿no? Pues yo estoy hasta la nariz y digo, jope, jope, por no decir lo otro, ¿no? Es que os lo tengo que decir, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Ta.
Eso, ¿creéis que estamos más cerca de que ellos se porten mejor? No lo creo. Ellos ya saben que el calcetín tiene que estar o en la lavadora o en el cajón si está limpio. Ellos ya lo saben. ¿Qué está pasando ahí? Cuando nosotros como adultos estamos, por ejemplo, muy irritados o muy tristes, vamos a poner irritados, parece que todo el mundo lo entiende mejor, ¿vale? Cuando estamos muy irritados, muy enfadados, muy ofuscados, si alguien viene y nos dice tranquilízate o deja de pensar en eso o ay, no es para tanto o tal, ¿qué es cuál es la sensación que nosotros tenemos? Es, por favor, déjame a mí con mi enfado. O sea, ¿qué sabrás tú lo que yo estoy sintiendo? Es decir, estamos deslegitimando la sensación que está teniendo esa persona. En este caso, si nosotros estamos haciendo sentir culpable al adolescente de que el calcetín está ahí, que a mí no me cuida como padre o como madre, que no pone atención a sus cosas, etc., etc., esa culpa no está ayudando a que él se porte o ella se porte mejor. Simplemente está cerrando cualquier tipo de comunicación o cualquier tipo de compromiso. Vale. Cuando nosotros estamos dentro, cuando ellos están, porque nosotros ya hemos pasado ahí, ¿no? Cuando ellos están en esa etapa de la adolescencia, no es lo mismo tener 10, 11 años que tener 16. Es decir, incluso dentro de las etapas de la adolescencia hay diferentes baremaciones. El tratar a un niño o a un preadolescente de 10 o 11 años y hacerle un comentario argumentado se va a recibir de una manera totalmente distinta a si ya a lo mejor tiene 18. ¿Por qué? Porque su prefrontal, su neocortes, se ha desarrollado de otra manera ya. Porque ha habido la poda neuronal que estaría alrededor de los 14, 15, 16 años. Si nosotros estamos hablando con un preadolescente de 11 o 12 años, podemos argumentarle, por supuesto, esto va de comunicar. Sin embargo, esa argumentación tiene que ser lo más sencilla posible. ¿Por qué? Porque su capacidad a nivel de neocortes no está aún desarrollada. Si nosotros hablamos con uno de 15, podremos establecer otro tipo de vinculación o de relación o de explicación que incluso con el de 18. De hecho, lo vais a ver, incluso si tenéis hijos de diferentes edades, uno a lo mejor de 17, 18 y otro de 14, 15, veis que razonan de manera distinta. Y esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Esto tiene que ver con que en la adolescencia, durante el periodo de la adolescencia, se hace la poda neuronal a nivel de valores, de relaciones, de prioridades, de maneras de estar en la vida y también esa capacidad argumental. Más mayores, o sea, más años vayan cumpliendo, más facilidad tendrán de un razonamiento lógico, porque su lóbulo frontal se habrá desarrollado cada vez más. Recordad que en el lóbulo frontal tenemos la temporalidad, la capacidad de argumentación, la creatividad, la metáfora, bueno, todas estas cosas que utilizamos a lo largo de la vida y que parece que vienen de serie, pero eso no es así. ¿Vale? Eso se va desarrollando a lo largo de la vida. Es más, si vosotros, por ejemplo, le preguntáis a un adolescente a veces, ¿no? Y dice, ¿pero por qué has hecho esto, no? Y te dicen, pues porque sí. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Pues porque sí. Y el porque sí va como a todos los sitios. Y además te miran así como diciendo, pero es que no te das cuenta de que es porque sí. Lo que sí tenemos que ser conscientes los adultos ahí es, no es porque sí que no haya argumento detrás. Es porque su capacidad argumental en ese momento todavía no está desarrollada. ¿Vale? Y eso es más cercano como a los niños, ¿vale? O sea, más 13, 14, 15 años ya van evolucionando y ya vamos viendo en los comentarios que se hacen en casa y tal, que van pudiendo establecer esa explicación.
También es cierto que si ese adolescente tiene modelos en casa donde se explica, se argumenta, se toma el tiempo de la comunicación y tal, y eso es un trabajo que ya viene de antes, lógicamente, no es de repente no hablo nada con el niño y ahora a los 12 lo siento a la hora de comer y quiero que me cuente la vida. Pues es que eso no va a ser así, porque claro, no tiene la costumbre. Si nosotros venimos de ese tipo de discurso, de ese tipo de argumentación, lógicamente va a tener muchísima más facilidad de argumentar ese adolescente. Las normas que nosotros tenemos en casa, eso va a dar seguridad. No solamente da seguridad al niño, sino también da seguridad al adolescente. El saber que se come, no sé, pues todos los días a las 2 del mediodía y que los cubiertos ya se sabe quién pone la mesa, quién la quita, quién pone el lavavajillas, quién friega la loza, quién... Todo el mundo sabe que dispositivos electrónicos no, pero claro, si decimos teléfono fuera de la mesa, pero ponemos la tele, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos volviendo a cortar la comunicación. Y a lo mejor eso lo estamos haciendo hasta los 11, 12 años y luego de repente ya apagamos la tele y queremos que los niños hablen. No, los niños no tienen costumbre porque nosotros no hemos entrenado eso. Con lo cual nos va a costar como un sobreesfuerzo. Así que, eso sí, los que tengáis niños un poquito más pequeños, pues empezad a eliminar todos los dispositivos electrónicos, incluidas televisiones, para poder conversar a la hora de la comida o de la cena, que son momentos donde, igual que en el coche, que dentro del coche, son momentos donde no hay escape, no hay posibilidad de escape. En el coche, pues no se van a tirar del coche y en marcha. Y si están en la comida, pues ahí hacen que nosotros podamos conversar con ellos. Entonces, yo os decía, en la parte de adolescencia y de preadolescencia que comienza a los 10-11 años, ¿qué es lo que les está pasando también a nivel biológico? Las hormonas sexuales comienzan a estar presentes, así que empiezan a tener cambios físicos. El famoso estirón, la voz, que en muchos casos, bueno, pues es más masculina o se nota más en los chicos que en las chicas, pero bueno, también en las chicas, empieza a aparecer el vello en ciertas zonas del cuerpo que antes no estaba, ese olor corporal, el sudor, que empiezan ya a utilizar desodorante y el famoso acné, ¿no? El famoso acné que también comienza. Entonces, esos cambios físicos hacen que ellos tampoco sepan muy bien cómo interpretarlo. De hecho, se nota en niños y niñas que de repente a lo mejor pues crecen muy rápido, en un año han pegado un estirón de 10-15 centímetros y ellos a nivel de cuerpo ni siquiera la coordinación es adecuada. Cuando antes coordinaban perfectamente los movimientos de brazos, piernas y ahora de repente no saben muy bien y andan como mareados, ¿no? Como un pato mareado, ¿no? Que es una expresión que utilizamos aquí. ¿Por qué caminan así? Porque no saben manejarse con esa... Es como si yo me pusiera ahora una americana, una chaqueta que me quedara muy grande y pues yo no sé moverme dentro de esa chaqueta. O si me pongo un vestido muy largo con una cola larguísima y tal, pues probablemente a lo mejor pues me pueda tropezar y caerme. ¿Por qué? Porque no estoy habituada a eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que los cambios físicos sí que interfieren. No solamente en esa parte de coordinación que os estaba diciendo, pero también en la parte visual, ¿no? Yo me reconozco en el espejo, no me reconozco... me ha salido aquí un grano, pero ¿esto qué es, no? Este es mi amiguito, ¿no? Que mucha gente dice, lo llama como amigos y los personaliza. ¿Qué ha pasado a lo mejor en mi cuerpo? Porque yo ahora, pues las chicas, ¿no? Yo ahora tengo pecho, me da vergüenza, no me da vergüenza, como lo tapo, no lo tapo, me pongo un sostén, no me lo pongo, si me lo pongo, ¿qué van a decir los demás? Ya tenemos esa mirada también del otro. Entonces, están los cambios corporales, que si ellos no se encuentran, pues nosotros también los estamos viendo y a veces observamos o podemos poner caras extrañas, ¿no? Porque vemos a lo mejor pues esa descoordinación al caminar, que yo decía antes y tal. Vale. Cambios físicos. Luego, hay otra parte. El cambio en la parte de relaciones, ¿no? De repente pasan de esa dependencia máxima o esa referencia máxima de los padres o del entorno más cercano, padres, abuelos, tíos, vecinos, profesores y tal, a empezar a medirse con los iguales. Es decir,
Está muy bien que yo tenga mis padres, pero yo quiero estar dentro de un grupo. Y aquí es donde también el famoso refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. Y es cuando los padres estamos así en alerta de con quién van mis hijos, con quién están y tal. ¿Por qué? Porque cómo se muestre el grupo a nivel de comportamiento será más coherente que en casa sea lo mismo. Será más fácil que en casa se muestren igual. Entonces, si es un grupo más o menos homogéneo en el sentido en que pues van a lo mejor al mismo cole, realizan más o menos las mismas actividades, los padres también realizan las mismas actividades o tienen más o menos los mismos gustos, entonces será un grupo más a lo mejor, no necesariamente más cohesionado, pero sí que se encuentre más rápido, o que tenga una identidad formada un poquito más rápido, que si es un grupo muy heterogéneo o no tenemos ese grupo de pertenencia. Porque no debemos olvidar que en el colegio, en esa época, es cuando se desarrolla también el bullying normalmente. O sea, hay en colegios que, bueno, en centros educativos o en grupos escolares que están desde muy pequeños y ya desde los 4 años, pero en general el bullying comienza de una manera más clara a partir de los 10-11 años. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a haber signos de distinción, uno es mucho más alto, el otro es mucho más bajo y se está quedando como por detrás, que no es así, simplemente que el desarrollo va a ser distinto porque todos van a crecer. Lo que pasa es que unos tienen un ritmo y otros otro. Algunos a lo mejor le ponen gafas, que también forma parte del desarrollo, las chicas que sí tienen pecho, los chicos que sí que se le cambia la voz y le salen gallitos y eso a veces les incomoda y les da vergüenza, ¿vale? Entonces ese grupo de pertenencia pasa de ser el grupo de seguridad a el grupo de amigos y ellos tienen que encontrar ese grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros o los adultos que hemos formado parte de ese centro del niño, dejamos de sentirnos necesitados, dejamos de sentirnos como importantes, dejamos de sentir que el niño viene a consultarnos todo o muchas cosas a nosotros para dónde lo consulta, a quién se lo pregunta. Y es la época o el momento en que los niños adolescentes comienzan a ¿y tú qué sabes? ¿No? Y es cuando nosotros, los adultos, decimos, pero bueno, ¿cómo que yo qué sé? Pues no tendré yo más edad que tú, ¿no? Y desde ahí, cuando nosotros le damos ese feedback al adolescente de parece que tú lo sabes todo, parece que tú lo sabes todo, ¿y qué pasa? Pues si yo ya tengo una edad, no sé qué. Estamos también a lo mejor invalidando su parte de descubrimiento, su parte de forjarse una identidad, de poder expresar cómo lo entiende, qué es lo que ve, cómo lo entiende, de expresar sus límites. En definitiva, lo que nosotros tendríamos que hacer ahí, en la medida de nuestras posibilidades y siempre y cuando, por supuesto, no ponga en peligro ni al adolescente ni al sistema familiar, es validar a ese adolescente. Bueno, pues a lo mejor es verdad que yo no lo sé. Explícamelo tú. Pero ahí de corazón, explícamelo. No es explícamelo a ver qué vas a decirme tú ahora. No, explícamelo, ¿cómo lo ves tú? ¿Para qué? Para que ese adolescente primero haga el esfuerzo de explicártelo. Que eso le va a favorecer mucho en su neocórtex, es decir, en la parte de argumentación que hablábamos antes. Segundo, se va a sentir escuchado, validado, no solamente en su forma de pensar, sino también en su forma de sentir y en toda esa parte de descubrimiento que está haciendo y de exploración. Y tercero, vas a tener un aliado en casa. No se va a sentir criticado, ninguneado. Ah, claro, porque como yo soy el que da problemas, ¿no? O porque es que no me escuchas o no me entiendes. Bamba, se levantan y incluso alguno pues dará el portazo y otros no, pero se irán a su cuarto o no querrán saber nada. ¿Vale? Entonces, validar esa experiencia que ellos están haciendo. ¿Que nosotros a lo mejor ya hemos pasado por esa experiencia? Bueno, pues probablemente. Pero eso no significa que ellos no la puedan hacer y que ellos la hagan también sostenidos desde donde nosotros estamos. Que puede ser simplemente desde el estar al lado, desde el acompañamiento, desde, vale, pues explícamelo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que tú sabes? Que yo visiblemente, pues a lo mejor no sé. Y es verdad que a veces no sé.
El mundo ha cambiado también. Ellos tienen otro tipo de manera, a lo mejor, de relacionarse u otros foros que antes nosotros no teníamos. A lo mejor nosotros nos hemos criado, como decíamos antes, en la calle y ellos no. Ellos son entornos siempre cerrados, seguros, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Donde es difícil dejarlos salir a la calle a jugar con niños del barrio y tal, a no ser que vives en una ciudad pequeña o en un pueblo. Pero si no, en ciudades muy, muy grandes, eso es muy raro. Entonces, ese descubrimiento de esos amigos, esos diferentes grupos, eso que han visto en YouTube, que te lo expliquen, oye, qué es lo que has entendido, y fomentar ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que les va a ayudar a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente por lo que hayan visto en casa, porque en casa habrán vivido unas experiencias, pero es que en la calle se van a encontrar experiencias que no han visto en casa. Seguro que no han visto en casa. Y ellos tendrán que saber qué es lo que les conviene para bien, para su salud física y mental, y qué es lo que no. Ese pensamiento crítico solo se puede activar, fomentar. Sería ideal en los centros educativos, pero últimamente, bueno, pues yo creo que o por falta de tiempo o por no sé por qué se está dando esto, que realmente no se está llegando lo suficiente. Y esto es un trabajo de equipo, esto no es una crítica para los profesores, esto es un trabajo de equipo que los padres también lo tienen que hacer. Entonces, ¿cómo fomentamos ese pensamiento crítico? Bueno, es que he estado viendo YouTube toda la tarde. Y en lugar de decir, por favor, pero no tienes examen el lunes, Vale, pues ¿y qué has estado viendo? Pues he estado viendo un montón de vídeos de muchas cosas distintas. Vale. ¿Y cuál te ha llamado la atención? Pues mira, pues me ha llamado la atención este. ¿Y eso qué significa? ¿Y esto te aporta algo? Para saber qué es lo que está buscando. Para saber que a veces es simplemente explorar por explorar. Bueno, pues estoy viendo cómo me lo invento, pues cómo un motor de camión se arregla. ¿Te vas a dedicar a trabajar en un taller? No, pero bueno, pues me ha salido el vídeo y lo he visto y me parecía que estaba chulo, pues ya está, vale, sin más. A veces se van a ver cosas o van a escuchar cosas que no les va a aportar. Sin embargo, ellos tienen que saber ahí discernir si les aporta o no les aporta. Ya están haciendo ese ejercicio. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor leemos un montón de prensa y decimos, vaya artículo, pero no lo hemos leído? Después de leérnoslo es cuando decimos, vaya artículo que me he leído, qué pérdida de tiempo y tal. Entonces, desde ahí sí que puedo también fomentar ese pensamiento crítico, ese discernimiento. Más cosas que quería contaros hoy. El discurso interno. Vale. El discurso interno es otra de las patas importantes dentro de la adolescencia, ¿vale? Hemos hablado de valores, hemos hablado del sentido de pertenencia, familia, amigos, diferentes grupos y tal. Hemos hablado de los cambios físicos y quería terminar por el discurso interno. El discurso interno que nosotros nos tenemos en la infancia, en la adolescencia o en la adultez puede ser muy distinto o puede ser similar. ¿Qué quiere decir esto? Que si de niña o de niño yo he escuchado en mi entorno no vales, no sirves o esto no se te da bien, de adolescente probablemente lo mantenga y lo amplifique. Y además tenga el sesgo cognitivo, que se llama así, donde yo vaya a buscar ratificar esa hipótesis. Es decir, voy a estar poniendo el foco en todo aquello que me asevere, que me certifique, que me afirme esa creencia. Cuando a lo mejor no es así, ni muchísimo menos. Sin embargo, de 100 ocasiones, aunque solamente haya 10, yo solamente me voy a fijar en esas 10. Entonces, ese discurso interno tenemos que tenerlo más o menos claro cuando el niño llega a la adolescencia. Hay algunos niños, niñas que tienen mucho nivel de autoexigencia, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en general con esos niños y niñas que tienen mucho nivel de autoexigencia? Que se miden única y exclusivamente por los logros. ¿Y eso qué significa? Que los adultos estamos única y exclusivamente premiando los logros. Es decir, no vemos, y aquí quiero expresar que este verbo de ver no es solamente con los ojos, no vemos al niño o niña tal y como es, sino que solamente lo medimos por lo bien o lo mal que hace las cosas, es decir, por el resultado. Y esto lo podemos identificar clarísimamente ya en niños y adolescentes. Cuando un adolescente está muy obsesionado con ser perfecto, hacer las cosas de forma perfecta, además de estar tirado en el sofá no sé cuántas horas o en la cama o tal, si tiene mucha como esta disciplina, ¿no? Este nivel de autoexigencia que muchos padres me comentáis, ¿no? Es que mi hija, es que mi hijo, madre mía, vamos, es que no puede traer menos de un 9 a casa porque es que luego se derrumba y tal. Ostras, este niño, esta niña se está midiendo por el resultado y eso tiene que ver con las expectativas que nosotros como adultos hemos puesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a revertir o cómo vamos a empezar a revertirlo? A fijarnos, a mirar a ese adolescente como es, no solo por el resultado. Y reforzar el cómo es. Y el reforzar el cómo es no es, ay, es que qué bueno eres o qué buena eres, sino un montón de un listado de cualidades positivas que podemos hacer de cada uno de nuestros hijos. Ahí os dejo un ejercicio. Escribid ese listado de cualidades positivas de cada uno de vuestros hijos e iros fijando en esas cualidades y remarcárselas. Hacerlas notar cuando las manifieste. En lo cotidiano, eso va a validar mucho al adolescente y podremos modificar ese discurso interno. Porque en ese momento que dura pues esos 8 o 9 años, aunque realmente está más concentrado como en 4 o 5 años, el discurso interno suele ser invalidante. No soy lo suficientemente, puntos suspensivos, y en esos puntos suspensivos podemos poner lo que queráis. No soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente listo, lista, no soy lo suficientemente guapo, guapa, no soy lo suficientemente divertido, divertida, lo que sea. Y ese es su discurso interno, porque al medirse con sus iguales, van a medirse con diferentes iguales en diferentes cualidades que destacan. Es decir, si yo tengo 4 amigos, uno es el divertido, uno es el inteligente, uno es el bueno y otro es el juerguista, pues yo voy a medirme mis cualidades con cada una de las cosas que destaco del otro. No con todo lo que es el otro, sino solamente con lo que destaco. Con lo cual, ¿qué me pasa a mí? Que yo tengo un discurso interno de no llegar. No soy lo suficientemente divertido, pero es que el que es divertido solamente destaca por eso. Bajo mi punto de vista de adolescente, ¿vale? No estoy viendo el resto, ¿vale? Sí, el resto de cualidades, pero sobre todo es esta, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque aquí los padres, la manera, o los adultos del entorno, la manera en que nosotros podemos abordar todas esas cualidades que ya sabemos que tienen es irlas refrendando una a una, poco a poco, dejando caer todas esas cualidades, reforzándolas con ese refuerzo positivo de reconocimiento, de validación, de, oye, pues fíjate aquí, qué bien has hecho esto. Ay, pero es que se me da fatal cocinar, ¿no? Que a algunos adolescentes les da ahora por cocinar. Ah, pues a mí es que se me da fatal cocinar. Dice, pues para dársete fatal, pues qué rica te ha salido esta tortilla de patatas, ¿eh? La verdad es que te ha salido fantástica. A ver si un día hacemos otra, podemos hacer otra receta de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí fomentar esa habilidad.
y ese reconocimiento hacia el esfuerzo o el tiempo que ha requerido el realizar esa tortilla de patatas. Y si estuviera mala esa tortilla de patatas, que está infumable porque se han pasado con la sal o se ha quemado la cebolla o lo que sea, decir, bueno, pues por lo menos lo hemos intentado y qué bien nos lo hemos pasado, o bueno, lo que vosotros consideréis como adultos del entorno de ese adolescente, ¿vale? Entonces, hemos repasado 4 puntos y del discurso interno estábamos en ello, y ya termino por las relaciones íntimas o relaciones sexuales, que muchos quebraderos de cabeza. Es verdad que la media a nivel estadístico ha bajado muchísimo a nivel de iniciación de relaciones íntimas. ¿A qué se debe? Pues no sabemos muy bien. Lo que sí es cierto es que ha habido como una normalización, por no decir banalización, normalización de las relaciones íntimas. Es verdad que las relaciones íntimas pues forman parte de la vida. Sin embargo, también tenemos que saber si estamos preparados o no para ellas. Yo os decía que el neocorte se va desarrollando a lo largo de la vida del sujeto y hasta los 24-25 años no termina de desarrollarse. Entonces, si esa persona no tiene desarrollo todavía su prefrontal y no tiene una capacidad de argumental desarrollada, porque fisiológicamente no lo tiene desarrollado, ¿cómo es posible que a lo otro accedamos de una manera tan banal o superficial cuando realmente es algo serio, porque es la intimidad de cada uno? Entonces, probablemente muchos de los que me estéis escuchando ahora o me escuchéis en diferido, si yo os digo que, no sé, que a lo mejor entráis en el cuarto de baño, ¿no? Estáis en el váter y de repente tenéis a 4 o 5 personas mirándoos cómo realizáis vuestras defecaciones, pues diríais, madre mía, qué horror, Concha, pero ¿cómo dices eso? Pues esto es un poco igual. Es decir, la intimidad tenemos que medirla, tenemos que saber. A lo mejor en un momento determinado pues no nos importa que tengamos público, pero lo habitual, o yo por lo menos lo que suelo ver, es que si hay alguien que quiere hacer sus necesidades en un sitio público, es que suele, que yo no digo que sea en todos los casos, pero suele estar o detrás de un coche, detrás de un árbol, detrás de vegetación, detrás de una casa, o sea, para guardar, preservar su intimidad. Y las relaciones íntimas últimamente es como todo se ve. Son relaciones íntimas, por eso se llaman así, porque confieren una intimidad. Entonces, para ello necesitas estar no solamente en un lugar seguro, sino estar con una persona que te confiera esa tranquilidad o esa seguridad. Y para ello tienes que haber conocido a esa persona un poco. Y un poco no es de me estoy tomando una cerveza aunque sea menor y como estoy desinhibido ya me voy detrás de un árbol y tal. No. Tengo que establecer un vínculo de alguna manera y ese vínculo es a través de una comunicación y esa comunicación es a través de una confianza, a través de unas informaciones, de un intercambio también de experiencias, de valores, de creencias y a partir de ahí poder establecer ese tipo de relaciones íntimas. Insisto, esto también es verdad que como se ha normalizado o banalizado tanto, los adultos que están cerca de estos adolescentes pues podrán estar más o menos preocupados u ocupados con el tema. Sin embargo, sí que es verdad que estas conversaciones hay que mantenerlas con los niños de 10, 11, 12 años y luego ya con los adolescentes. Con los niños de una manera más orientativa, de una manera más aseverativa, como dando indicaciones de que es la intimidad, de que tienen que establecer una confianza, de que tienen que conocer a la persona, etc., que les dé seguridad, tranquilidad y tal. Y si ya eres un poquito más mayor, o sea, si ya tienen a lo mejor 14, 15 años, pues igual tenéis dudas, cómo sentís, qué conversaciones tenéis, hay alguna pregunta, como ellos lo saben todo, pues ahí dirán, no, si todo lo sabemos, vale, pues
pues que sepáis que necesitáis estar tranquilos para establecer ese tipo de relaciones y que el esperar no pasa nada, si tenéis toda la vida por delante, no pasa nada por ir tan rápido, si es que anda que no quedan años, supuestamente, ¿no? de vida para poder ejercitarlo. Entonces, el vivir cada etapa con lo que corresponde a cada etapa también es salud mental, porque a veces luego nos encontramos en consulta adolescentes que han mantenido relaciones pues porque todos sus amigos o sus amigas ya lo habían hecho, porque yo no me quiero quedar atrás, porque este chico o esta chica es que me gustaba tanto porque así pensaba que íbamos a tener luego conversaciones. Y digo, no, es que esto no va así. Es que esto va primero las conversaciones y luego ya va lo otro. Entonces, esas personas que luego están tremendamente tristes, abatidas, que incluso llegan a autolesionarse porque eso les produce también mucha sensación de malestar, luego incluso pueden llegar a identificar que se han sentido forzadas o forzados, o sea, también chicos, a cometer estas relaciones íntimas por presión social, por la presión del otro, ¿no? que tenemos delante y tal. Esa sensación luego es difícil de superar y de abordar, porque han sido a lo mejor nuestras primeras relaciones íntimas y eso deja huella. Así que, bueno, yo aquí animaros como padres o como adultos de referencia del entorno del adolescente a tener ese tipo de conversaciones en la mesa o en el coche, que ya os decía que son lugares donde el joven es difícil que se escape porque tiene hambre o porque no va a tirar del coche en marcha, así que es más fácil a lo mejor de tenerla en esos espacios. Si luego pues tenemos más facilidad de acceso, que yo en algún otro vídeo os lo he comentado, pues a lo mejor sentados en el sofá, al principio sin hablar y luego estableciendo algo de humor, que siempre viene bien, y desde el humor llegar a este tipo de conversaciones, pues adelante. Yo sí que os diría que es mejor hablar por de más que por de menos, para darle este tipo de indicaciones. Bueno, pues aquí concluyo. Me he excedido un poquito en el tiempo, pero yo creo que era importante también dejaros reflexiones, cosas que yo me encuentro, no solamente del lado de los padres, sino también del lado de los adolescentes en el despacho. Y pues ya veo que no hay ninguna pregunta, pero luego si hay alguna pregunta por privado, pues yo estaré encantada de poder daros respuesta. Y aquí me despido. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología para desearos todo lo mejor, y ya sabéis que el miércoles próximo más, y el miércoles próximo es interesante el tema que vamos a traer, que tiene que ver con la procrastinación, no solamente en adolescentes, también en adultos. Un beso, adiós, que tengáis buena noche.